Ya tenemos acá a nuestro invitado en este mediodía de sábado. Agustín Saninovich es abogado, escritor y docente universitario. En unos días estará en la Feria del Libro presentando sus libros. Ahora hacemos hincapié en el que es su segundo libro, Incilio, los gritos del silencio, y también va a estar presentando y firmando su primer libro 30 años después, Mi primer caso, Eliane. Justamente está acá este abogado, escritor y docente que nos va a contar un poquito sobre estos libros que ha escrito y también un poco conocer su vida. Agustín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá. Chicos, la verdad que para mí es muy emotivo porque es una faceta nueva de mi vida y que me convoquen, que me llamen, me llena de orgullo y alegría. Te agradecemos por haber venido acá y también por habernos también facilitado estos libros. El primero de tu autoría es 30 años después, Mi primer caso, Eliana. Y el segundo, ¿querés mostrarlo, Ana? Acá lo tenemos. Ah, Incilio, ahí te ve. Los gritos del silencio. Estos dos libros de autoría de Agustín Saninovich que va a estar presentando y firmando también en la Feria del Libro. ¿Querés contarnos un poquito de qué va cada libro? Sí, bueno, empiezo primero por el cuento que fue el puntapié, la historia que fue el puntapié inicial, que fue 30 años después, mi primer caso de Eliana. La realidad es esto, son historias verídicas, las dos novelas. Noveladas para que sean menos pesadas, con menor carga, viste, de emoción tan fuerte, pero reales. Y 30 años después fue mi primer caso de estudio jurídico. Cuando abrité mi estudio jurídico, que me junté con mi socio, que era en su momento fue mi preceptor del colegio y él era abogado recién recibido en su momento. Yo le dije, cuando estaba en el secundario, le dije, yo me voy a recibir de abogado también y te voy a buscar cuando me reciba para poner un estudio jurídico juntos. Y él me dijo, bueno, Agustín, dale, como viste, estos chicos que son adolescentes y te prometen cosas. Bueno, pasó un tiempo, me recibí de abogado y lo primero que hice fue ir a buscarlo y decirle, listo, ya estoy, me recibí, ponemos el estudio y no lo voy a creer él. Y bueno, pusimos el estudio en un local al lado de lo de mis viejos, en la casa de mis viejos, que tenían un local disponible, chiquitito, humilde, pero abrir un estudio jurídico no es como poner un kiosco que pasa una persona y necesita comprar un chicle, cigarrillo, lo que sea, para en cualquier kiosco y compra. En un estudio jurídico o necesitas tipo una referencia, saber que existe de hace mucho tiempo o no, que alguien te recomiende. Bueno, y las primeras semanas no venía nadie. A eso de las 2 semanas creo que iban, me llama por teléfono un amigo y me dice, Augusto, abriste un estudio, ¿no? Sí, yo había sido director de legales en una universidad. Y digo, sí, sí, lo puse acá en Florencio Varela, el centro. Y me dice, ay, ¿te puedo mandar a mi prima para un divorcio? Y yo me hice a ver, déjame ver la agenda, sí, nada tenía, para no parecer desesperado. Pero le digo, sí, sí, claro, mira, mañana te puedo hacer un hueco, al tipo 11 de la mañana. Bueno, viene. Y yo aparte dije, ay, qué bien, un divorcio, porque por más que sea doloroso los divorcios y todo, es algo muy simple de hacer. Es presentar un par de papeles y esperar un poquito el tiempo, cumplir un par de recaudos y demandas de la justicia y listo. Y cuando llega, nos presentamos, hola Eliana, llega una señora muy bonita de cara, grande, ojos muy celestes, con una mirada como algo que transmitía en esa mirada ¿no? de un peso emocional grande, después nos fuimos enterando algunas cosas. Y le digo, bueno, mira, lo que necesitamos para hacer el tema del divorcio es tu fotocopia de DNI, fotocopia de DNI de tu cónyuge, partida de matrimonio, y ahí me frena y me dice, fotocopia de DNI de mi cónyuge no tengo. Y bueno, se la podemos pedir. Y dice, no, no tengo el teléfono. Bueno, pero ¿sabes dónde vive? No tengo idea de dónde vive, me dice. Y no, me miro con mi socio y digo, ¿qué pasó acá, no? Y dice, bueno, mira, lo que pasó es que yo me casé hace 30 años y al día siguiente que me casé me fui a vivir al sur y no lo vi nunca más. Y ahí automáticamente con mi socio, yo que soy bastante, que no me puedo quedar con intrigas de qué pasó, y le digo, ¿pero nos querés contar un poco más? Y ahí es donde ella se abre y empieza a contar un poco esta historia que termina siendo esta novela, de las cosas que sufrió, las cosas que le pasaron, por qué toma la decisión de casarse, por qué se decide después también irse y no verlo nunca más, qué pasó en el medio. Y yo en el medio tenía que dar con el paradero de este Tito, que era con quien se había casado, que fue su amigo durante toda la adolescencia, por lo menos en el secundario. Y bueno, fue una historia que para mí, haberla podido volcar en papel, significó también darle la significancia que tuvo en mi vida, porque fue mi primer caso con el cual me involucré un montón, el que
De hecho, cuando terminé de hacer los trámites y ella pagó todos los costos, tenía que después pagar lo que eran los honorarios. Y yo le dije, mira, no te cobro honorarios si me dejas esto hacer una novela porque es Claro. fantástico. Y me dijo, sí, dale. Y así, en primer caso ni siquiera lo cobré, pero bueno, yo siempre he vivido otras cosas, entonces pude darme el lujo de ser abogado sin tener que ser esos abogados que te cobran fortuna. Entonces yo vivía de la docencia, de otras cosas, trabajaba en otros lados, multitasking, ¿viste? Muchas cosas. Pero ¿cómo se pasa? Porque me quedaba pensando en este chico que en el secundario tenía esa determinación de que quería ser abogado, de Ah, que ya ¿viste? le presenta esa propuesta a su preceptor, que luego lo busca. ¿Cómo se pasa de esa determinación por la abogacía a conocer este caso e ir también por el lado de la escritura? Ah, ¿viste? Bueno, qué sé yo, siento que en mi familia siempre mamó de chiquito, todos, mis hermanas y yo, el arte, ¿no? De alguna manera, el arte siempre estuvo presente. Mi hermana es actriz, actuó en películas como La Odisea de los Giles, hoy está en México grabando, ahora Ujú. viene dentro de poco, tiene teatro que hacer en Calle Corrientes. Siempre le gustó el arte y es una excelente actriz para mí, más allá que sea mi hermana, ¿no? Ujú. Y mi otra hermana es directora escénica en el Conex, Mm. y nosotros heredamos un poco esto de mis viejos. Mi viejo es un gran fabulador, siempre inventaba historias. De hecho, me acuerdo todavía, como anécdota, que llegaba a trabajar con el poco tiempo que tenía para dedicarnos después de 12 horas de trabajo, porque en esa época, en los 90, había que laburar como se podía. Y pese a estar cansado, se tomaba un tiempito antes de que nosotros nos vayamos a dormir, nos hacía un teatro, ¿no? Antes de irnos a dormir, los tres acostados en la cama, en la habitación que compartíamos nuestros hermanos, y jugaban al mosquito, ¿no? Era agarrar con sus manos imaginarias como un mosquito que se escapaba por toda la habitación, y nosotros le decíamos, papá, por favor, no te lo comas, lo agarraba y se lo comía. Ah, Y era todo un juego, y eso es arte también, ¿viste? Eso de compartir y transmitir a tus hijos un poco de la imaginación, me parece a mí que es parte de Mm. la fantasía divina. Y bueno, mi hija tiene una prosa fantástica. Yo creo que si les gusta como escribo yo, algún día voy a tratar de convencer a mi hija que escriba algo porque tiene una prosa muy linda. em, y de hecho ella en el colegio donde yo iba, se comprometía tanto, sobreprotectora, obvio, siempre, pero se comprometía tanto que quería sumarse en las obras de teatro que se hacían de entre padres para determinados eventos del colegio, por ejemplo, no sé, el 12 de octubre, no sé, el Día de la Bandera, y hacía el acto escolar, pero bueno, un acto escolar en el que te digo, mira, para el día la maestra hizo Hola Susana, un programa de Hola Susana, haciendo como que Ah. entrevistaban a una maestra, excelente estuvo. Y esas cosas de imaginación, eso lo agradezco siempre de la familia. Por eso digo, después cuando me recibí de abogado estudié filosofía, que me apasiona, pero siempre me gustó. El tema que yo dije, yo quiero llegar a fin de mes bien. Entonces, no estudié filosofía, primero estudié abogacía, que sabía que plata hay, podés conseguir trabajar, nunca te vas a quedar sin laburo, y después estudié filosofía. Ujú. Y escribir siempre me gustó, escribía para mí y nunca pensé en escribir, la verdad, así como estoy escribiendo ahora. También es verdad que necesitas tiempo para escribir. Ujú. Y hoy tengo la posibilidad de tener ese tiempo. Antes era trabajar en relación de dependencia constantemente, mi estudio jurídico aparte, muchos trabajos, y hoy que, digamos, puedo tener mis propios emprendimientos y tener más tiempo para mí, puedo escribir un poco más. Sí, pensaba que no solamente heredaste como todo este lado artístico de tu familia, sino también esa voluntad de comprometerte con lo Mm. que haces, quizás como ese compromiso que tenía tu mamá con los actos escolares y el querer involucrarse, Sí, te lleva a vos también a involucrarte en estas historias, en que sea más allá de un caso que llegó a tu claro, estudio, sino una historia con la cual vos te comprometiste. claro, Y va de la línea también con este segundo libro, Incilio, que tiene que ver también con nuestra historia, obvio, con cuestiones en las cuales uno no solamente va a disfrutar leyendo un libro, sino que se va a quedar pensando en situaciones que nos son muy cercanas como argentinos. tal cual. Cuando tuve que hacer este segundo libro, que es Incilio, aprendí una palabra nueva, incilio, Ujú. que estaba acostumbrado a escuchar el exilio, ¿no? La gente que ha tenido que ir del claro, país claro. para poder salvarse de una persecución política, que a lo que voy, no te importa qué partido político tengas, ni qué ideología tengas, no puede el Estado perseguirte por lo que pensás.
porque ahí estamos hablando de autoritarismo, estamos hablando de, bueno, obviamente, un gobierno represor como el que tuvimos. Y el incilio es ser nómade en tu propio país, tener que ir de ciudad en ciudad, que si tenés hijos no puedes festejar el cumpleaños porque si no te expones, que no puedes tener relaciones sociales con la comunidad porque si no te expones, que tenés que siempre estar callado, que no puedes opinar, que no puedes hacerte ver. Y eso es una carga muy grande para una mujer que estaba embarazada, que después tuvo su hijo en el incilio, su primer hijo, después tuvo otro hijo más, y siempre andar pensando que te pueden llevar en cualquier momento. Me dijo Suni, que es la compiladora de algunas historias de inciliados, me decía que ella está acostumbrada a caminar contramano del tráfico de autos, ¿no? Y le digo, ¿por qué, Suni? Y claro, porque ella tenía que ver si de repente frenaban para bajarse, para tener que salir corriendo de que no la quieran llevar y levantar. Que tenía amigas que le había pasado eso, que solamente por ser estudiantes, y acá hay un montón que ni siquiera eran militantes, eran estudiantes y por tener un carnet de estudiante de la facultad te levantaban y te llevaban. Yo cuando vi, por ejemplo, Argentina en 1985, con esos testimonios que ves, que decís, ¿cómo puede ser que el mal más grande sea el ser humano, ¿no? Porque uno a veces se asusta de fantasmas, se asusta de monstruos, pero el peor terror es el humano, capaz de hacer las peores barbaridades. Y bueno, lamentablemente esto de no dejarte brillar, no dejarte, uso una frase de Noé que la tengo acá al lado, no dejarte brillar, no dejarte brillar, no dejarte ser tu mejor versión, y que por ahí tu mejor versión puede ser algo que te gusta hacer. Y si te gusta la política, ¿no? O no, opinar o estudiar cualquier carrera, que te censuren, ¿no? Por lo que pensás, por lo que querés hacer, es un montón. Y cuando el Estado lo que debería hacer es protegerte en vez de perseguirte. Y bueno, ahí aprendí un poquito lo que es el incilio. Que tenga el nombre de los gritos de silencio debajo también es importante, porque es esa impotencia de poder gritar, ¿sí? Pero que el silencio, sin embargo, ocupa lugar y hasta un momento que no puedes más y tenés que explotar. No, es una historia divina, y nos pone en jaque a tiempos de ahora. Uso muchas frases de filósofos, de Byung-Chul Han, que hablamos hace un ratito, que es uno de los filósofos preferidos contemporáneos. También hablo un poquito de Schopenhauer, que es un filósofo de pesimismo, pero fantástico en sí. Y pongo un poco en jaque los tiempos que vivimos hoy. Que hoy se vive con todo para ayer, viviendo con una velocidad y una voracidad por que los mensajes vayan y vengan constantemente. Si tiene 2 tildes, si tiene el tilde azul, yo me leyó y no me respondió, ¿qué pasó? Y esto es para, traigamos un poco de calma, sentémonos, leamos. En el medio hay cartas en las que una abuela le cuenta a su nieta cómo pasó esa etapa de su vida, y cuenta con una joya hermosa, doble, el prólogo de un gran amigo, referente para mí en la vida y la militancia, que es Carlos Kunkel, que ha sufrido muchísimo también en esa época, preso político, durante todo el proceso de la dictadura. O sea, le hicieron pasar por momentos muy tortuosos y feos, y el epílogo de un premio Nobel de la Paz como Adolfo Pérez Esquivel, que quienes tengan la posibilidad de comprar el libro y que les guste y quieran, en el final viene una carta divina, escrita de él, para mantener el estilo, ¿sí? Lo pongo por aquí para que se vea, para mantener el estilo de lo que es la esencia del libro, que son comunicaciones a través de cartas. Y está divino. Esto se lo tengo que agradecer también a Suni y a Jackie. Jackie tuvo la idea de la carta y convocarlo también a Adolfo, por suerte. Un equipo de trabajo divino. Armamos con Sunilda Cuatrín, que fue la compiladora, su historia real y compiladora de otras historias de personas que le pasaron estas cosas, que uno dice, hasta que no lo lees de alguien que sufrió, y obviamente tenés que tener la empatía como una parte de tu ejercicio mental, ¿no? Porque no cualquiera que pueda leer se puede poner en la piel de quien lee, ¿no? No te das cuenta de lo que pasó. Y bueno, y Jackie, que se sumó tipo en lo que es el armado, ayudar en el armado de la edición del libro, que es divina. Se encargó de buscar la editorial, todo, y hacernos ahorrar la mayor cantidad de plata posible, porque esto es todo pulmón, ¿viste? Somos escritores independientes, cuesta todo mucho más, no tenemos a Editorial Planeta atrás bancándonos, ni Anagrama. Me encantaría, si estás escuchando.
yo quisiera sponsor, pero bueno, nada, amo escribir. Ujú, Como te digo, nunca pensé que esto lo podías plasmar. ujú. Pasaron algunas cuestiones en mi vida que me pusieron en jaque. Bien. Alguno te escuchará tu testimonio y alguno por ahí podrá pensar, mírame como Agustín mira sus libros, porque te veo como enamorado. Y de hecho, se desprendí un aroma cuando pasaba las hojas que me llegó ese olorcito a Ay, libro sí, nuevo. amo ese Buenísimo. olor. Y digo, vos estás enamorado de la escritura y contaste historias hasta ahora de otros. Vos también tenés tu propia historia para contar. ¿Pudiste superar una enfermedad como el cáncer? ¿En Sí. algún momento pensaste en escribir un libro sobre tu propia historia? No, buenísima la pregunta. No, no. En sí, creo que en cada parte, en estos libros, cuentos, escribí varios, gané algunos concursos en cuentos, concursos nacionales e Ujú, internacional. Factor Literario, que es de Chile, sacó un segundo lugar y ujú, publicaciones en el libro. También acá en el Instituto Cultural Latinoamericano, que está en Junín, también gané un quinto puesto y una mención de honor en otro concurso. Que más allá del lugar, fueron esos pequeños momentos en los que empecé a animarme, ¿no? ujú, Siempre escribo desde mi perspectiva. O sea, acá en este libro estoy más en tercera persona, parezco apenitas. Viste, soy como me siento un poco como de las películas creo que son los superhéroes, que siempre aparece en una escena al final, que él es el que escribe y le ujú, gusta aparecer. Bueno, yo siento que al meterme mm, ahí me meto un poco también yo en la ujú, historia. En esta primera novela lo cuento yo como primera persona. Y los cuentos también cuento una parte de mí, pero escribir como mi historia nunca lo había pensado. Em, a mí me puso en jaque el cáncer en mi vida, ¿no? Yo me descubrí, y acá no me deja mentir, que también me acompañó en esa época, me descubrí siendo papá con una felicidad enorme a mis 35 años y a los 6 meses de que estaba Emma en mi vida, que a mí me trajo una alegría divina, por suerte, yo digo por suerte, para tragedia de muchos, pero por suerte estaba en pandemia y tuve que transitar esa paternidad en pandemia porque estaba todos los días con mi hija. ujú, Piensen que si tenemos que trabajar y salís a trabajar y tenés que estar 2 días, 3 de licencia, algo que también deberíamos cambiar como sociedad, ¿no? Porque la licencia tiene que ser para el hombre y la mujer, y el hombre tiene que empezar a hacer tareas de cuidado o aprenderlas. Y yo disfrutaba mucho, a veces cuando nos veíamos abajo en el parque, yo salía con el carrito a dar vuelta, a pasear, íbamos a todos lados, íbamos a darle comer a un caballo que estaba cerca de casa, y esas impresiones, la verdad que no, no me arrepiento de nada de haber sido papá. Estoy súper feliz, por más que a veces hay tiempos que te desgastan, y todo le pasa, pero súper feliz. Y a los 6 meses de Emma me parece un dolor raro, un dolor complicado en la cadera, que no podía entender de qué venía. Pensé que era tipo una pubalgia, yo hice deporte toda mi vida. Y bueno, cuando voy al médico me empiezan a decir, te tengo que hacer otro estudio, hasta que llega un momento y me dice, tengo que hacer un centellograma. Yo googleo centellograma, nunca había escuchado en mi vida. Digo, cáncer en los huesos, no puede ser. Y no, y no, por suerte no era cáncer en los huesos, pero era cáncer, era linfoma no Hodgkin. Empieza en los huesos grandes y se empezó a gestionar en la cadera, después se fue al timo. Por suerte lo detectamos muy rápido y con una buena tasa, siendo joven, también una buena tasa de sanación, ¿no? En 2 años de tratamiento, un año en realidad de tratamiento, después controles y a los 2 años me dijeron que ya estaba curado, pero curado es una forma de decir. Creo que yo tengo 2 fechas de nacimiento. Y no de casualidad, justo la segunda vez que me dicen que estoy con remisión completa, también caía en el mismo signo, del cual es mi hija, y es cáncer. Así que yo entendí en esa palabra, que para muchos es un dolor tremendo y que lo entiendo, una resignificación de mi vida también. ¿Qué quiero hacer de mi vida? Y yo de mi vida quiero hacer lo que más me gusta, vuelvo a la frase esa, hacer lo que me haga brillar. Y escribir me encanta. ujú, Encontré en la escritura un proceso de sanar, de poder expresar lo que te duele, de poder expresar tus emociones. Por eso lanzamos ahora dentro de poco, el mes que viene, de hecho un chivo, un taller que se llama Escribir para Sanar. Y porque algunas personas que han ido leyendo me dicen, yo tengo algo que escribí, pero nunca me animé, y yo los incentivo, dale, pero tenés que escribir, tenés que escribir. No, pero yo no escribo. O por lo menos me dicen, yo no escribo como vos. Yo siento que hay un montón de personas que escriben mejor que yo, pero bueno, de hecho mi madre, ni siquiera tengo que irme a Cortázar, que me encanta, pero entiendo, o Rolón, Rolón es más simple por ahí.
Le digo, yo te ayudo, a ver, pásamelo. Y así empecé con un par de personas que me han pasado sus textos. De repente nada, yo había hecho talleres de escritura y literarios, entonces de esa manera pude ir agarrando recursos, porque si bien yo escribo mucho académicamente, no es lo mismo escribir una novela, ¿no? Claro. Y empecemos a reformar un poquito cosas que me pasaban, me quedaban cosas re lindas, porque, por ejemplo, en uno, que hablaba de la partida de su madre, no sé si está escuchando en este momento, Celi, le mando un beso enorme, em, y la verdad que trabajamos sobre eso y estuvo divino, quedó algo muy lindo. Ella había hecho una página y media, casi dos, y quedaron 8 páginas para un cuento corto espectacular. Y dije, mira, esto está divino, si querés lo presentamos en un concurso. Y ella se animó, lo presentó, ojalá gane. eh, no hace falta, pero compartimos el premio. Si no. Pero la verdad que a veces, más allá de eso, se ponele que gana y se publica, es un logro. A veces decir, che, mira, tengo una historia, una Ujú, pequeña parte de historia de mi vida acá en un libro ujú, y se lo puedo dar a mis seres queridos. Y así surgió esta posibilidad de que algunos que tiendan o que tengan algo que escribieron, pero no se animan o que les parece que no está bueno o que quieran mejorarlo. Bueno, a ver, trabajémoslo juntos, porque por ahí entre varios armamos un librito chiquito de pequeños cuentos o relatos de historias de vida, el estilo de Las cosas que perdieron en el fuego ahí se me fue la autora argentina, em, que está bueno para leer porque podés leer no sé, un cuento de 5 o 6 páginas ujú, y después cuando quieras retomás de vuelta con el otro cuento y ujú, no tienen una conexidad. em, y entre todos imprimir un libro es mucho más barato y ujú, aparte imprimís menos ejemplares, pero el hecho de decir, viste, cuando te dicen, tenés que tener un hijo, plantar un árbol, tengo ujú. que escribir un libro. Bueno, ponele que lo haces. De repente, aunque sea un aporte, y es terapéutico. Escribir es ponerle palabras a tu dolor. Eh, la mayor cantidad de canciones, siempre lo digo esto, son de amor o de desamor, ¿no? De dolores, Ujú. de pérdidas, de gente que se fue, gente que ya no está, gente que no te acompaña. Y son las que más nos conmueven, más nos convocan. De alegría hay también, obvio, pero son las menos. Pero bueno, Vas a estar en la Feria del Libro. ¿Querés recordarnos qué día y cuándo se está representando cada uno de ellos? sí. En la Feria del Libro voy a estar el lunes 27, o sea, este lunes, a las 5:30 de la tarde. Voy a estar presentando Incilio en la sala Rodolfo Walsh. Hermosa sala, por suerte. Y encima que te den una sala, para mí es un montón. Em, y después voy a estar el mismo día, a las 6:30, en el stand de Duncan también firmando. Y el 28 también a las 5 firmando esta primera novela en el stand de Duncan. Pero, digamos, el hecho central es la presentación de Incilio, Ujú, porque va a ser una charla, va a venir Juan Muñiz, que es un músico, a tocar un tema. Vamos a hablar un poquito ahí de la creación de para mí, de los dos, bueno, es mi joyita esta, porque ujú, encontré una forma muy tierna de poder hablar de algo que duele mucho entre una abuela y una nieta. ujú, Y es esto de cómo trascender, ¿no? A veces cómo hacer trascender una historia, cómo hacer reivindicar un poco de una manera la palabra a través de las generaciones nuevas y un compromiso por parte de las generaciones nuevas, porque yo lo que veo constantemente en Instagram o redes sociales, yo TikTok no uso, pero la individualidad, ujú, cómo se vive la vida del otro, la vida tuya, siempre no hay como que hemos perdido el sentido de comunidad. Y la individualidad en esto de buscar, ay, mirá la vida que tiene, siempre en Instagram vemos todo lo bueno, ¿no? ujú, Que muy pocos muestran realmente el dolor, lo malo, todo lo bueno. Ay, mi viaje acá, por ahí una pareja que se muestra así hermosa para las ujú, redes, pero se odian y se llevan mal. Y eso nos genera tanta frustración a veces en tu vida cotidiana, a decir, che, estoy viendo siempre vida de otro que están felices, felices, y esa no es la realidad. ujú, La realidad justo eso no es. Entonces, por ahí detenerte a leer historias reales de vida, de dolores, te dice, ah, bueno, bueno, pará, hay gente que también la pasa mal, ujú, ¿no? Hay gente que sufre también. Entonces, en ese sufrimiento te encontrás de una manera entendiéndote, nada, que lo que nos pasa a todos, nos atraviesa a todos,
Em, y de alguna manera te hace sentir, como dice Schopenhauer, que si vos le das un espacio al dolor y entendés que es parte de la cotidianeidad, lo vivís mejor y no te atraviesa y no te choquea vivir en una desgracia. No te choquea de una manera en que te impide continuar con tu vida porque pensás que el mundo se acaba, ¿no? Antes de despedirte, Susana nos dice: felicitaciones, Agustín, por tu novela, éxitos y el entusiasmo con que emprendés tu profesión de abogado también. Palabras de Susana para Agustín, a quien agradecemos mucho por acá, por haber venido acá a un radio para Yo Quiero Verte, Agus. Muchas gracias por la invitación. La pasé genial. Espero que les guste y quiero que me digan ustedes después cuando lo terminen de leer qué les pareció. Dale. Dale, bárbaro. Agustín Saninovich, abogado, escritor, papá también, por supuesto, Obvio. quien estará Lo más presentando sus libros, sus hijos Mis hijos, sí. literarios, si se quiere, de decir una manera, en la próxima Feria del Libro que se hará en la Ciudad de Buenos Aires en estos días.